Reporte 100. Tengo el teléfono a Lorenia Valles San Pedro, diputada federal de Morena por Hermosillo. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Lorenia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos, saludándote y saludándote a todo, por supuesto. Sí. Lorenia, ¿tú votaste a favor o en contra de la desaparición de los fideicomisos y de los fondos? Yo voté a favor, Juan Carlos, yo voté a favor. Yo creo que ese es un tema que hemos venido discutiendo largamente, que comentamos, que hicimos el planteamiento desde la campaña. Hoy vemos como la oposición se dice extrañada de una propuesta que finalmente se ha venido manejando desde la campaña electoral y que hoy hemos dado cumplimiento. A nosotros nos parece muy importante cerrarle ya el paso al uso opaco que se han venido dando los recursos, sobre todo en un momento tan difícil como el que hoy vive México y el mundo entero respecto a la economía y a la salud. Hoy se requiere atender las prioridades y ahí se cuentan con recursos, son más de 68,000 millones de pesos que con estos 109 fideicomisos que desaparecen, bueno, pues van a pasar en la tesorería de la Federación y van a poder atender las prioridades de la gente. Eso es lo que nos importa. Sí, no se están llevando entre las patas de los caballos a los científicos, a los deportistas, a los damnificados que seguramente habrá ahora por Delta. En este momento, por ejemplo, Lorenia, está pegando duro el huracán categoría 2 en los estados de Quintana Roo y Yucatán. Seguramente habrá muchos damnificados y ahí es cuando entra el Fonden. Pero ustedes aprobaron desaparecer el Fonden, Lorenia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esos recursos que a través de ese fondo se dirigen a personas damnificadas? Mira, es importante poner las cosas en contexto. Juan Carlos, sí, afortunadamente el huracán Delta bajó de categoría 4 a categoría 2 esta mañana y no pegó con la intensidad que se esperaba. Decirte que respecto al Fonden, para empezar, no es la única fuente de financiamiento cuando sucede un desastre natural. Hay 3 vías por las cuales pueden llegarse recursos a los diferentes niveles para poder atender a la población damnificada, por una parte. Por otra, decirte que en el caso del Fonden y de todos los demás sectores que están implicados en los diferentes fideicomisos, hemos dado garantía, lo hemos hablado, lo hemos dicho en la tribuna y así va a quedar también en esta reforma, garantizado el derecho a terceros, es decir, los apoyos no desaparecen. Lo único que desaparece es la figura opaca de fideicomiso. Los recursos irán a cada una de las secretarías que corresponde atender, en el caso, o las dependencias en el caso del deporte, de los científicos, este mismo que tú sugieres, van a estar ahora administrados por los ejecutores del gasto en el tema que corresponda, de tal suerte que están garantizados los apoyos. Eso bajo ninguna circunstancia corre riesgos. Lo único que se elimina es esta forma de figura financiera a través de la cual, pues bueno, no se garantizaba la transparencia ni la eficiencia en el uso del gasto. Sí, pero ¿de dónde saldrá el dinero, Lorenia Valles, diputada de Morena, si me dices que la desaparición de los fondos y los fideicomisos son para que se obtengan 68,000 millones de pesos y que el gobierno disponga de estos recursos para atender la pandemia, lo cual pues es muy cierto, necesita recursos el gobierno para atender la pandemia, pero si se van a gastar esos 68,000 millones de pesos en atender la pandemia, ¿de dónde van a sacar entonces para el cine, para la cultura, para la ciencia, para la tecnología, para los desastres naturales? Si se van a gastar el dinero en la pandemia, ¿de dónde va a salir entonces el dinero? No, los recursos van a ser transferidos a los que sean necesarios para garantizar cada uno de los apoyos. Eso no tiene vuelta de hoja. Ahora, habrá recursos sí adicionales que se requieren invertir en todos los aspectos prioritarios que, pues, el momento que hoy vivimos creo que amerita hacer este esfuerzo y en ese sentido creo que el gobierno ha hecho bien en proponer esta iniciativa y que finalmente podamos eliminar esta figura y de ninguna manera corre riesgo, insisto, porque serán ahora cada una de los ejecutores del gasto a los que se destinará el recurso, que a su vez ellos establecerán mecanismos para hacerlos llegar de manera directa a los beneficiarios. Sí, ¿no le están dando demasiado poder al presidente? ¿No están empoderando demasiado al presidente, Lorenia? Es decir, porque le estarían dando una facultad discrecional al presidente para utilizar esos recursos cuando ya en fideicomisos y en fondos hay reglas de operación para el uso de este dinero. ¿No le están, pues digamos que dando mucho hilo al presidente? Mira, para empezar, la figura del fideicomiso
viola los artículos 74 y 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues esta figura le impide a la Cámara prever los recursos públicos que están en esas figuras financieras, y con ello pues se viola la responsabilidad o el derecho que tiene el gobierno de administrar los recursos públicos, y para eso elegimos al presidente, porque él debe de administrar con su visión, con el proyecto, y por supuesto debe de garantizarse bajo toda circunstancia que el gobierno sea quien administre los recursos de todas y todos. Pues ese es el fin justamente de tener un gobierno, y en ese sentido esta figura, no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia, viola estos dos artículos de nuestra Constitución. Y por otra parte, creo que han sido documentados a lo largo de todos estos años. Hay organizaciones muy prestigiadas como Fundar, que ha hecho análisis muy a conciencia del uso y de la administración de esos recursos de fideicomisos, y que lo que encontramos siempre es la opacidad, la falta de transparencia, y el hecho de que existan estos consejos de administración en donde de manera discrecional deciden a dónde se van esos recursos, y que bajo el concepto de atender, te pongo un ejemplo, el tema de víctimas, bueno, aparecen gastos en salones, en viajes de funcionarios, no vamos muy lejos, recordemos la administración pasada, cómo se paseaba el titular de CONADE con todo su equipo allá en el Mundial de Fútbol. En fin, hay muchos ejemplos. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy, cerrándole el paso. Digo, tampoco la CONADE actual es ejemplo de algo recto y de algo lícito y de algo de uso adecuado de recursos. Ya ves los grandes escándalos que tienen a Gabriela Guevara en la administración de la CONADE, Lorenia. No escuché bien la primera parte. Que tampoco la CONADE actual es ejemplo de transparencia y rendición de cuentas, pues, porque también la actual CONADE ha enfrentado muchas polémicas en torno al uso de recursos. El presidente ha comentado ya de manera muy clara que sí, están iniciadas algunas investigaciones y que esperará el resultado de las mismas. Yo creo que este gobierno ha dado muestras muy claras de su compromiso con la austeridad en primera instancia, con el uso eficiente de los recursos y sobre todo de atender las prioridades, atender a la gente. Sí. Esa es nuestra motivación. En ese sentido, yo creo que no nos estamos excediendo al derivar esta responsabilidad, porque es su responsabilidad en sí misma la administración de los recursos de todas y todos. Ahora, ¿hay algún fondo fideicomiso cuya desaparición le afecte a Sonora, Lorenia? No, considero que no. Son de los 332 fideicomisos, ya han sido eliminados por decreto 32 y estamos ya se aprobó la eliminación en lo general de 109 fideicomisos. Estaremos hoy discutiendo ya la discusión en lo particular se estará llevando a cabo en unos cuantos minutos, como tú bien comentas. Bueno, el día de ayer ya fue aprobado por 242 votos a favor de Morena, PS y Verde, 7 en abstención y 178 votos en contra. Hoy daremos la discusión, tú bien comentabas, desafortunadamente ayer el PRI y el PAN tomaron una actitud muy agresiva, golpearon a nuestra compañera que estaba a punto de hablar en la tribuna, no hubo límites, de verdad fue una situación muy lamentable. Nosotros reprobamos la actitud que ha tenido el PRIAN aquí en la Cámara de Diputados y bueno, pues ayer se fueron a un extremo muy delicado, el evitar que nuestra compañera hiciera su posicionamiento y por otra parte incluso llegar a los golpes, a las patadas, que eso ya es algo que no se debe permitir. Muy bien, Lorenia Valles, muchas gracias por tomar esta llamada. Ya van a reiniciar la sesión ahorita en la Cámara de Diputados, en donde están discutiendo estos temas. Muchas gracias, Lorenia. Así es, y hoy estaremos terminando de discutir las 798 reservas que están registradas y bueno, pues hoy esperemos en un rato más ya concluir esta votación en lo particular y avanzar en lo importante que es atender con las prioridades en el país. Muchas gracias, Juan. Gracias, Lorenia Valles, San Pedro, diputada federal por Morena. Reporte 100.